Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Estamos ya aquí en, en vivo desde la ciudad de Morelia, Michoacán, desde esta bella ciudad. ¿Cómo están? ¿Cómo se la han pasado? ¿Cómo se han sentido? Eh, pues estos temas para mí son muy especiales porque, como se habrán dado cuenta, eh, pues yo nací un día antes del 14 de febrero. ¿Y por qué lo comento? Porque cada persona tiene una misión de vida. Todos, sin excepción, tenemos una misión de vida. Entonces, pues la fecha de nacimiento también influye, también tiene que ver. Entonces, pues siento una especial emoción en compartir estos temas porque verdaderamente pues tocan mucho mi corazón, son muy especiales para mí. Les doy la bienvenida, tanto si lo están viendo en vivo como si ven después en alguna retransmisión. Si lo pueden compartir con sus conocidos, con sus familiares, con su pareja, con sus hijos, como les decía en la invitación, es información muy útil para todos. Y ahora como que me quedó medio esponjadito de aquí. Eh, y bueno, pues lo más importante es que, que te llame la atención el tema, este tema de amar amándote. Y también explicar un poco por qué el ojo en la invitación, porque creo que un ojo atento, un ojo con visión, es fundamental primero para poder eh, conocerte tú mismo o tú misma, y también conocer verdaderamente a la persona que tienes enfrente y a quien deseas amar, o a quien amas y deseas eh, tener esa unión, esa comprensión, esa empatía. Y por eso para mí es tan trascendente este tema, porque a veces creemos y hemos estado entrenados por siglos, desde el siglo XVIII o antes, a ver el amor como una cuestión de obediencia a alguien que es superior a nosotros, a alguien que nos tiene que decir cómo hacer las cosas, una visión un tanto de autoridad, ¿no? Como jerárquica. Y eso también es natural porque eh, pues se nos ha hecho creer que así es como funciona el amor. Y no porque no funcione así a veces, sino porque el amor es una experiencia tan completa, tan fascinante, tan enorme, que si vamos a las estadísticas, como lo hemos checado en videos anteriores, pues nos vamos a dar cuenta que la forma en que nos relacionamos está en crisis justamente por una serie de creencias, de mitos que nos hacen creer que el amor se puede dar solo con la intención de amar. Pero la verdad es que también en el amor es importante el conocer sus leyes, el conocer cómo es que verdaderamente es su dinámica de acuerdo a los principios universales de lo que es la energía, de lo que es el equilibrio, de lo que es la ley de equilibrio, por hablar de una de ellas, la ley de la compensación. ¿Por qué la ley de la compensación? Porque el amor verdadero nos habla de que pues no siempre vamos a estar contentos. Vamos a estar contentos a veces y a veces vamos a estar molestos, a veces vamos a estar cercanos y a veces vamos a estar distanciados, porque cada persona tiene la prioridad de atender lo que para cada persona es importante. A veces por la influencia del capitalismo o la influencia del liberalismo, de las teorías, se nos hace creer que hay personas que son buenas o que son malas. Y algo que yo
tengo el gozo de compartir con ustedes y con mis estudiantes es que cada persona tiene una serie de actitudes, de respuestas hacia los demás en base a lo que percibió vacío en determinado momento de su vida. Esto es muy importante porque eso nos hace poder entendernos a nosotros mismos y poder entender a las personas que tenemos enfrente. Porque cuando uno percibe vacío algo, pues lo quieres llenar. Entonces, no va a ser nadie igual y no hay personas buenas o malas. Esa sería una visión muy simple de las personas. Y por eso les decía yo que ese ojo que aparece en la invitación es justamente con la intención de conocer cuáles son esas prioridades que tú tienes en tu vida y también de la persona que tienes enfrente y con quien deseas comunicarte, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus temas de mayor interés. Porque si lo podemos hacer de una manera, eh, pues responsable y consciente, eso nos va a permitir poder construir relaciones más plenas y satisfactorias, a dar por hecho que si una persona es que si me quiere me va a entender. No es tan simple como eso. Y aplicar esta serie de mitos y estas creencias de ser bueno o de ser malo, pues nos tiene en una crisis en la relación de pareja, que es de donde deriva se replica todo lo que sucede en la sociedad y en todos los niveles de lo que sucede en la relación de pareja. Se construye una familia y de ahí se van trasladando estas personas, estas que van socializando en sus comunidades y después en sociedades, en sus trabajos, en sus ámbitos de esparcimiento. Aunque cuando estemos ahorita con la pandemia, nos damos cuenta que vamos a enfrentarnos a esa situación. Entonces es muy importante que tengamos esa conciencia de esto, porque amarte es darte tiempo para conocerte, porque amar significa también darte el tiempo para conocer a esa persona. Y si no has logrado comunicarte o si sientes que te tienes que sacrificar para que tu relación y tú o tu relación, cualquiera que ésta sea, funcione. Hola Grace, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Eh, si tú piensas eso, pues te vas a quedar en la superficie de lo que son estos mitos y estas creencias, y que los resultados que están arrojando en México, en América Latina, en África, en Medio Oriente, incluso me refiero por ejemplo en Medio Oriente, en Extremo Oriente, que son culturas en donde en muchos lugares tienden a tener una postura así como muy clara de dominación, eh, pues de todas maneras no está funcionando. Entonces, yo les podría decir que el arte de amar amándote también significa como democratizar las relaciones para que pudiéramos entenderlo desde otra perspectiva también, desde una perspectiva más profunda, en el sentido de que cada persona primero pueda reconocerse. Si yo reconozco cómo me siento, si yo tengo la capacidad de mirarme, de identificar qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, pues ese es el primer paso para poder entonces comunicarme con la otra persona. Pero si yo no me doy ese tiempo o pienso que es más importante otro tipo de actividades como mi trabajo o las labores de la casa o la atención de los hijos o, o responder a las exigencias de mi jefe o de mis colaboradores, y no me doy ese tiempo de reflexionar, bueno, pero ¿qué es lo que yo verdaderamente más deseo, más aprecio, eh, más, más requiero para yo sentirme en paz o en armonía conmigo mismo? Este asunto es fundamental, por eso se los planteo así. Para poder, nosotros vamos a amar a los demás como nos amemos a nosotros mismos, y nos van a amar a su vez en la proporción que nosotros podamos amarnos a nosotros mismos y podamos decir esto me gusta, esto no me gusta.
Si alguien, inevitablemente nos pasa a todos, si alguien te dice algo o hace algo que no te gusta, pues tiene mucho que ver con, con apoyarte en ese conocimiento que poco nos han enseñado a reflexionar, a tomar conciencia, y que en esta nueva era pues es la grandiosa oportunidad que tenemos de profundizar en ello, de comprenderlo, de conocerlo, de ahondar. Quienes nos hemos dado este regalo de amarnos y desde allí poder amar, eh, pues somos testimonio, como yo lo he hecho, como lo he compartido, como les he apoyado a mis estudiantes para que lo vivan, a poder decir, pues este es mi sentir, este soy yo, esto es lo que yo deseo, y que en la medida en que uno se reconoce, entonces el otro te puede reconocer, pero no al revés como nos han enseñado, de que es que si una persona te ama te reconoce, o si una persona te ama te comprende. Eso es una percepción, una creencia que no está dando los resultados que deseamos, porque todos deseamos ser apreciados y amados exactamente como somos, y justamente la invitación de sentirnos frustrados, de no conseguirlo, es para que entonces nos conectemos y preguntemos, bueno, ¿y yo me estoy comprendiendo? Todo lo que yo pido que esa persona me dé, yo me lo doy a mí misma, a mí mismo, o por esa falta de conocimiento, de tiempo, de dedicación, de cuidado, de reflexión, de inversión también, yo me vuelvo más dependiente de lo que me puedan dar los demás. O es ahí a donde yo busco que las personas me den algo que yo no tengo, y entonces allí pues yo nunca no me voy a sentir en ningún momento justamente reconocido, porque además la dinámica de la relación de pareja, la dinámica de las relaciones es un constante aprendizaje, es un constante aprender y enseñar, si lo podemos ver desde esa perspectiva, y no quedarnos en una perspectiva de yo domino o me someto. Entonces, esto es bien importante, reiterar en este sentido de amarte es conocer cuáles son tus vacíos, cuáles son tus áreas prioritarias, qué es lo que más amas hacer. Y esta es justamente la oportunidad. Si luego me dicen es que no nos sentimos bien o no me siento bien por lo que está pasando, no es tanto lo que suceda en el exterior. Eso es lo que yo he visto, lo que yo he constatado, y lo que yo ayudo a mis estudiantes a que comprendan. No es tanto lo que sucede en el exterior, sino lo que eso me hace asociar con respecto o agudiza la vivencia de algo que yo no deseo enfrentar, y que me está dando la oportunidad de, al enfrentar, poder resolver. Buenas noches, Vicky, qué bueno que estás aquí, un abrazo con mucho cariño. Entonces, es muy importante darnos cuenta de esta buena noticia de nueva era, que ya no es necesario sacrificarnos, que no es necesario, para amar a la otra persona, negar nuestro sentir, dejar de decir lo que sentimos, dejar de pedir lo que queremos, poder decir no, no quiero esto, no solamente en la palabra, sino también en los hechos, en los silencios también, porque también es un mito pensar que uno solamente se comunica con la palabra. La verdad es que tenemos distintos sentidos y podemos comunicarnos de distintas formas. A veces con una mirada puedes transmitir mucho más que lo que puedes transmitir con una palabra que no te crees, con un discurso que no te crees. Y es allá donde uno se aburre y se desconecta. Entonces, por eso es tan poderoso, tan valioso el que uno se ponga atención, el que uno se escuche,
Y a veces ese escucharse significa pues enfrentarse a lo que uno no quiere enfrentarse, o enfrentarse a miedos, o enfrentarse a malestares, o a que no te hallas, o ansiedades, y que uno dice, pues es que no quiero. Y el pensamiento positivo en en ese engaño de que todo el tiempo tenemos que estar allí, pues nos hace que nos frustremos aún más, haciéndonos creer que todo el tiempo tenemos que estar contentos. Eso no existe, porque somos esferas de luz que si las, que se las, como esas que se avientan en las fiestas, ahorita se me olvidó, las serpentinas, ¿no? Somos esferas de luz y si la desenvolvemos, vemos que son ondas de frecuencia, subidas y bajadas de un vórtice que tiene subidas y bajadas. La energía es como se comporta, es su manera de conducirse. Y nosotros estamos hechos esencialmente de energía sutil, que es nuestro espíritu, nuestra alma, y de energía densa, que es nuestro cuerpo físico, energía congelada, le dicen algunos físicos cuánticos. Entonces, poder conocernos, poder conocer nuestra naturaleza, que no es algo estático, sino que somos seres que nos estamos moviendo, que a veces estamos contentos, a veces estamos tristes, a veces estamos enojados, a veces estamos eh, eh, agradecidos, estamos constantemente moviéndonos dependiendo de lo que está sucediendo en nuestro exterior. Cuando uno verdaderamente quiere entrar en el proceso de transformar su vida y transformar sus relaciones, que es lo que estamos viendo en este mes, pues es importante que nos reconozcamos y veamos y sepamos la naturaleza verdaderamente del ser humano, que tiene que ver con esto que les explico, que para mí cuando yo lo escuché yo dije, es que sí es cierto, fue como recordar algo que está depositado en lo más profundo de tu ser y que no es un conocimiento ajeno o desconectado de ti, sino que por eso sientes que te resuena y te convence y dices, pues es que sí es cierto. Quien diga que todo el tiempo está contento, pues está mintiendo, porque en algún momento de crisis pues, se va a sentir preocupado o estresado o molesta o molesta, y eso es lo natural. No, eso no significa que uno se quede allí. Yo pienso que a veces eso es lo que se confunde cuando yo explico esto, en mi afán de buscar cómo transmitir mejor lo que yo, este poderoso conocimiento que me ha ayudado a poderme entender y abrazar y a tener expectativas realistas de las relaciones y tener expectativas realistas mías. Todo arte que uno quiere dominar es importante investigar y conocer, documentarse. Entonces resulta desconcertante o ilógico pensar que si tú lo que deseas es construir una mejor relación con quien para ti resulte más importante, con tu hijo, con con tu mamá, con tu padre, con tu hermano, con tu jefe, con tu esposo, con tu novia, y no tengas este conocimiento tan poderoso que trasciende todas estas creencias de que es que hay hombres buenos y hombres malos, es que hay mujeres cabronas y hay hombres cabrones. Pues la verdad es que si somos francos nos daremos cuenta en que ciertas situaciones en donde nos hemos sentido desafiados y violentados en nuestros derechos, pues nos volvemos cabrones para defender lo que es nuestro territorio y nuestros derechos. La verdad es que todos experimentamos eso, pero depende del contexto en el que lo podamos ver, que uno dice, no, es que esa persona es buena o esa persona es mala, y tiene mucho que ver con qué tan afín es a lo que tú consideras más valioso. Y eso es justamente lo que hace la diferencia. Por eso es que sí es posible amar amándonos. Porque si yo puedo conocerme y puedo entender por qué actué de cierta manera en mi vida, en donde normalmente nos han hecho creer que uno tiene que ser de una sola forma,
tiene que tener una sola respuesta y tiene uno que estar todo el tiempo sonriente y todo el tiempo receptivo y contento. No puede estar uno todo el tiempo así, porque hay diferentes circunstancias en la vida que nos hacen, que nos desafían y que implican a veces ponernos en el límite, como en esta pandemia nos hemos sentido. Entonces, es importante que, 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 que reflexionemos en este sentido de reconocernos como realmente somos y de ponernos a trabajar en comprender por qué actuamos como actuamos. Transformar los juicios en comprensión, y yo por eso muchas veces en los videos, en los en vivos y en los videos en nuestro canal, que también es de ustedes de Plenitud Infinita, yo les digo, es que es bien importante hacer este trabajo de comprenderse uno, por qué tuvo ciertas acciones que a veces se quedan en el inconsciente como fuiste malo o fuiste perverso o fuiste cruel o te pones todas las etiquetas negativas y entonces imagínense cómo vas a poderte relacionar con la persona que estás enfrente. Uno no puede dar lo que uno no se da a sí mismo. Entonces, si yo me etiqueto a mí y me juzgo, pues así voy a tratar al de enfrente, o la de al lado, o al de al lado. Después de la fase del enamoramiento, porque en el enamoramiento lo que sucede es que uno reprime lo que no le gusta y solamente se enfoca en lo que sí le gusta. Pero tarde que temprano, por ley de oscilación, pues va a haber resentimiento de reconocer que hay cosas que no te gustan de esa persona. Y más que cuando uno se enamora, lo que hace es poner en el pedestal a la persona. Cuando ponemos al pedestal en la persona, pues nos minimizamos, la vemos hacia arriba, y entonces ¿eso qué significa? Que tratamos de imponernos lo que esa persona valora y hacemos de lado lo que nosotros valoramos. Y es ahí a donde uno no puede quedarse mucho tiempo en esa dinámica, porque uno no puede dejar quién es, de ser quien es. Lo que uno más valora, los temas de mayor interés para una persona, en estas 7 áreas de la vida que platicamos cada jueves y que trabajo con mis estudiantes en seminarios y en sesiones individuales, de pareja y familiares, es lo que hace que uno se sienta sencillamente lleno de luz, pleno, eh, luminoso, satisfecho. Cuando haces lo que más amas, te llenas de energía, tienes mayor capacidad de mantenerte concentrado. Si hablan de un tema que te interesa, pues te sientes atrapado y no quieres ni parpadear. O incluso si estás muy cansado y te invitan a hacer una actividad que tú quieres, que te fascina hacer, se te va a quitar el cansancio. Esa es la maravilla de conocer cuáles son los temas fundamentales en tu vida previo a identificar cuál es tu misión de vida. Porque si uno tiene una misión de vida y un propósito, pues es más fácil estructurar una vida inspirada. Y si tengo yo una vida inspirada, pues ¿qué voy a compartir a donde vaya? Pues voy a compartir inspiración. Aunque tenga momentos de crisis, eso no significa que voy a dejar de tener momentos duros, difíciles, de crisis. Pero si yo tengo un propósito que me inspire, si siento que yo puedo brindar un servicio que le sea de utilidad a las personas, o crear un producto que le brinde el bienestar que para mí ha significado el vacío que me llevó a construir ese producto o a diseñar ese servicio, pues eso es lo que va a marcar la diferencia y va a ser más fácil poderse recuperar de momentos críticos si uno siente que tiene ese sentido. Todos lo tenemos, porque a veces uno piensa es que no sé cuál es mi sentido, no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi misión, entonces no lo tengo. No, sí lo tienes, tan lo tienes que sigues con vida. Cuando uno ya no lo tiene o piensa que su propósito en la vida ya lo cumplió, es entonces que decide concluir su vida e iniciarlo en otra dimensión. Así es como yo lo entiendo, lo he aprendido conforme a la ley de la conservación de la energía, que también lo hemos trabajado en videos, lo hemos trabajado en vivos, de cuando hay una percepción
de solo pérdida o un duelo, o la pena ante la pérdida de un ser querido, ya sea por, por muerte o por una ruptura amorosa o por la salida de un hijo de casa, por cualquier tipo de situación en donde tú sientas que tuviste una pérdida, que también pueden ser pérdidas financieras o pérdida de un trabajo o pérdida de un gran amigo, también puede suceder, o pérdida de tu salud. Todo eso nos puede llevar a quedarnos en una percepción de pérdida que provoca una pena, y eso, si no se resuelve, pues va a traer consecuencias no solamente de depresión prolongada, sino que después se puede transformar en síntomas o enfermedades en el cuerpo físico. Entonces, por eso es bien importante el desarrollo personal y humano. Pero retomando este tema del arte de amar amándote, les reitero, sí es posible. Y es la mejor manera de hacerlo, porque a veces pensamos, es que si yo amo, ese es el mito de las religiones, es que si das todo a los demás, entonces los demás te van a querer dar a cambio. Y la verdad es que no es cierto, porque el altruismo es solamente un lado de la dinámica de la esfera del amor. El otro lado es el narcisismo. El narcisismo no extremo, no estoy hablando de ser ególatras. Hola Dani, bienvenida, gracias por estar aquí. Una querida compañera de la primaria, fíjense la maravilla que nos da el Facebook. Dani, qué gusto que estés aquí, bienvenida. Entonces, eh, imagínense qué maravilla el poder sentir ese gozo eh, del amor a uno mismo, de comprenderse a uno mismo, y entonces poderlo irradiar a la persona que tienes enfrente, y por donde pases, pues es algo grandioso, es una experiencia que yo creo que todos nos merecemos vivir. Besos, mi amor, gracias por estar aquí. Entonces, eh, es bellísimo que nos demos esa oportunidad de entender que si nos quedamos en esta posición de ser víctimas o de ser victimarios, acomodándola a esta dinámica del altruismo y el narcisismo, cuando una persona se inclina mucho por un lado o por el otro, de manera inevitable va a atraer a su complemento. Y esto es importante que lo conozcamos en la dinámica familiar. ¿Por qué? O en la dinámica de pareja, porque si una persona tiende mucho a darse al otro, es que yo, si idealizo a la persona y la miro que es más que yo, entonces yo le voy a querer dar más de lo que recibo. Entonces, sin quererlo, yo me estoy yendo a un extremo de ese equilibrio que siempre va a estar presente, y entonces si yo no reconozco que yo también deseo recibir reconocimiento, cariño, apapacho, apoyo, lo que voy a hacer es que al yo dar en extremo, voy a hacer que la persona que amo, voy a desequilibrarla para que entonces esa persona solo quiera recibir, porque a final de cuentas es la manera en como yo estoy actuando. Por eso este mito del altruismo lleva a destruir muchas relaciones, porque de todas maneras está el equilibrio. Vuelves un narciso extremo o una narcisa extrema a tu pareja, y tú te vuelves la parte que se está desgastando y que está dando y que está sacrificando, y que tarde que temprano, si tú no recibes lo que deseas, te vas a resentir. Y nótese lo que significa el término resentir. Ya ven que luego les explico desde la etimología, que es el origen de las palabras. Me gusta mucho verlo desde el origen de las palabras, porque ahí no nos podemos perder en lo que ha ido deformando con los mitos y las creencias, sino que vamos viendo el avance de la evolución, el avance de la naturaleza humana a través de los siglos, no solo en Occidente, sino también en Oriente, en Medio Oriente.
y de todas maneras vamos a encontrar ese equilibrio. Entonces, si tú también deseas recibir, pero no te atreves a reconocer que el pedir lo que tú quieres también es amor, es un acto de amor por ti misma, por decir, pues es que yo quiero festejar mi cumpleaños, es que yo quiero pues que me hagas mi pastel, ¿no? Lo digo a propósito de que acaba de pasar mi cumpleaños, yo no me atreví ni a pedir eso. Y es tan bonito poder decir, pues es que sí, sí quiero, ¿no? Quiero compartir, tengo ganas de vivir. Este año no me tocó, no fue así, fue otra manera de expresar amor muy bella que agradezco mucho eh, a mi pareja y a sus hijos. Fue un momento muy especial, muy bello, donde no estuvo exento el desafío, el balance, eh, que forma parte del amor. El amor verdadero es reto y apoyo, es placer y dolor. Nunca va a ser de otra manera. Si nosotros fantaseamos con la idea de solamente querer apapacho, placer, comprensión, empatía, cercanía, pues nunca vamos a tener verdaderamente el amor. Nunca lo vamos a poder vivir porque estamos quedándonos atrapados en los mitos y las creencias que nos han llevado a la estadística terrible de que el 97% de los matrimonios, las relaciones en el mundo, nomás no prosperan, no fructifican, y hay un índice elevadísimo de divorcios en todos los continentes. Entonces, por eso es muy pertinente que a propósito de este mes nos demos la oportunidad de escudriñar y de conocer verdaderamente lo que son, de lo que es la naturaleza humana, de lo que es la naturaleza, la verdad, el arte de amar a las personas, que empieza con nosotros mismos. Si yo sé lo que me da armonía, lo que me ilumina, lo que me llena de sentirme valiosa y útil, pues eso es lo que voy a estar compartiendo a donde vaya. Y voy a ser más resiliente o más fácil me voy a poder acomodar cuando se den conflictos que son parte de la evolución. Los conflictos nos ayudan a pulir el diamante que cada quien es, para entonces podernos llevar a evolucionar, porque nadie es un ser perfecto en el sentido de ser un producto terminado. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Y les he compartido cómo mi bisabuela materna decía, nunca te irás a dormir sin haber aprendido algo. Mi querida abuela, nacida en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco. Entonces, porque luego me dicen, no, es que tienes tipo de por allá, y pues sí, mi abuelita, que por cierto luego me dicen que me parezco tanto a mi abuela materna como a mi bisabuela un poco, ¿no? Eh, pero es eso lo que, es esa la oportunidad que tenemos. Date cuenta que si ahorita hay alguna relación con la que estés batallando, incluso contigo misma o contigo mismo, que no te sientas satisfecho, que te sientas triste o que te sientas eh, no comprendido o que te sientas eh, no, no valorada o no valorado. Eso es parte también de lo que yo te quiero compartir, que podemos hacer en el método. Con el método es tan maravilloso darse cuenta que uno tiene la llave para transformar eso. Que si quieres, que si quieres tener otro tipo de calidad en la comunicación, que si quieres tener mayor cercanía, que si quieres recuperar la chispa incluso en la intimidad, que si quieres poder construir, pues sí, armonía y no discordancia o, o conflicto o sentir que no te entienden o que la otra persona que tú amas te diga, es que no me entiendes. Date cuenta que es la oportunidad de que puedas encontrar esta información
tan poderosa. Hola Noemí, bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Esa es la oportunidad, no importa lo que estés viviendo. Yo lo he constatado muchísimas veces y cada que tengo oportunidad se los digo a mis estudiantes, si te sientes que estás ante un conflicto, es la grandiosa oportunidad para encontrar soluciones, pero conociendo sobre lo que es la verdad de lo que es la naturaleza humana. Y es entonces que todo regresa a nosotros. Tú quieres que te valoren, pues entonces o te sientes no valorada o no valorado o no apreciada o no apreciado o no respetada o no respetado, entonces todo regresa a mí porque somos co-creadores de nuestra vida, somos co-creadores de lo que está en nuestros entornos. Entonces es de verdad una experiencia maravillosa. Y bueno, yo que les puedo decir que es mi misión, que hago, que yo trabajo eso así conmigo y que es el gozo que tengo de compartir con ustedes, de vivirlo así, de saber que si yo me siento incomprendida, yo digo, bueno, entonces, ¿en dónde yo no me comprendo? Y en donde yo me juzgo de no haber comprendido a los demás, porque ese es el mensaje para yo sanarme desde el origen. Y cuando yo entiendo que soy una persona que no todo el tiempo va a comprender, que a veces voy a cerrarme y no voy a comprender, y eso también forma parte de la dinámica de amar a una persona, es grandioso porque me libero para poder expresarme y ser quien soy, y eso sería entonces poder amarme. Y si yo me amo así, comprendiéndome que voy a tener altas y bajas y que a veces voy a ser comprensiva y a veces incomprensiva, voy a poder tener ese mismo abrazo, ese mismo aprecio, esa misma comprensión con la persona que tengo enfrente. Pero si no, si yo juzgo, yo amo, yo trato a los demás como yo me trato. Si yo me juzgo, juzgo afuera. Y qué bueno si tú estás en esa situación ahorita, que sientes que la persona de enfrente no te aprecia, entonces voltéate a ver en dónde yo no me aprecio. ¿Cuál es la parte de mi historia de vida que yo juzgo? Porque uno no puede atraer algo que uno no piense o juzgue de uno mismo. Entonces es asombroso cómo a través de las preguntas de sabiduría podemos transformar esos juicios que parece que vienen del exterior, pero en realidad tienen su origen en el interior. Yo lo he vivido incontables veces trabajando con el método. Y entonces sorprenderme y decir, wow, pues no que esa persona te juzgaba. Cuando yo me doy cuenta que ese juicio tiene que ver con juicios míos, a través de responder estas preguntas de sabiduría, es entonces que caigo en la posibilidad de decir, sí es cierto, son mis juicios. Esa es la ley del espejo. Voy a empezar a leer ahorita sus comentarios, pero no nos quedamos en la ley del espejo. Nos vamos a las preguntas de transmutar, porque este es el arte de transmutar todo lo que sucede en oro. Es el arte del alquimista, pero aplicado a lo que son las relaciones, y las relaciones nos sirven para podernos amar. Si yo empiezo con un juicio, con el método se pueden disolver esas cargas, amándome yo, ayudándome a amarme a mí y regresar eso, ese amor, ese aprecio, esa lección, esa gratitud por la lección aprendida, por el mensaje de sanación y de amor para mí. Y así es como las relaciones se van retroalimentando y nutriendo. Incluso si ya no deseas, si los caminos de las personas se bifurcan y van para diferentes caminos, poder agradecer la experiencia vivida y poderse despedir con amor y con gratitud. Voy a leer sus comentarios que dice Vicky: en estos momentos de mi vida estoy recapitulando lo que he hecho con mis hijos. Creo que ha llegado el momento de cortarme el cordón umbilical con ellos
ya que siento que he dado demasiado sin recibir el mismo cariño o amor o comprensión. Tengo dos hermanas que acaban de fallecer y un hermano que quedó con secuelas muy fuertes de COVID, y no escuché de mis hijos ni una sola palabra de comprensión, lo cual me está doliendo demasiado. Muchas gracias, Vicky, por compartirnos tu testimonio. Y fíjate que es una grandiosa oportunidad para que lo pongamos ahorita a prueba. Yo te diría, salvo que lo quisieras hacer más a profundidad en una sesión, que sería lo ideal, que yo te diga, tú me dices algo fundamental: no escuchaste de tus hijos ni una sola palabra de comprensión. Y si te das cuenta, al inicio de tu mensaje nos dices: siento que he dado demasiado. Ahí está la respuesta. Cuando uno se siente dolido, como te sientes ahorita, y que te das cuenta de que has dado demasiado, nos han hecho creer que dar sin esperar recibir nada a cambio es solamente bueno. Pero yo les he dicho que por ley de equilibrio todo tiene sus desventajas. Yo te pregunto, y les pregunto a quienes se sientan identificados en este testimonio sincrónico que nos comparte nuestra querida Vicky: ¿cuáles han sido, Vicky, las desventajas de que tú hayas dado demasiado a tus hijos? Porque si nos remitimos a esta explicación que yo les daba, todos tenemos un lado que da y otro que recibe. Imaginemos y recordemos el símbolo del yin y del yang. El símbolo del yin y del yang es una simbología de la vida, y lo podemos ver también como una esfera de luz, una simbología de lo que es el amor. Todos gozamos en dar, pero también gozamos en recibir. Esa es nuestra verdad. Pero todo este pensamiento judeocristiano, incluso el pensamiento positivo que nos dice que demos sin esperar recibir nada a cambio, nos hace desequilibrarnos. Y nuestras acciones no solamente nos desequilibran a nosotros, sino que provocan que desequilibremos a las personas. Esta decisión que tú estás tomando ahorita, si te das cuenta, es la manera de que tú dejes de dar hacia afuera y que te empieces a dar a ti. Y yo te soy muy sincera, esto que tú dices, yo lo he notado que es muy, pero muy común. Yo misma me he dado de topes muchas veces con eso que tú dices, de decir, es que ¿por qué si yo doy tanto, por qué no recibo lo que quiero? Pues justamente por eso. Porque el amor, para poder ser una experiencia de sentirnos colmados o dignamente tratados, debe tener ese balance de dar y de recibir. Y todo empieza en uno. Allí mismo está tu respuesta. Pero el problema, ¿por qué nos cuesta trabajo hacer este cambio? Porque tenemos apegos. Nos han hecho creer que amar solamente es apoyar a las personas. Y si nosotros apoyamos demasiado a las personas, entonces las personas se quedan con la idea de, pues ella aguanta, ella apoya, pues entonces yo me recargo, no hay bronca. Y cuando tú dices, basta, ya no, esto no es lo que quiero, esto es lo que me molesta, yo también quiero apapacho, yo también quiero comprensión, entonces se quedan sorprendidos. Se puede hacer también de otras formas. Yo he tenido, es tan impresionante que yo he podido hacerlo en horas, hacer este trabajo que les comento, que eso también es una enorme ventaja y una gran herramienta, porque poder hacer el trabajo en horas, de hacer estos equilibrios a través de las preguntas, ¿hacia dónde me lleva? A poder decir, esto es mi responsabilidad.
Si yo estoy atrayendo a personas que no me aprecian, es porque yo estoy apreciando a los demás a ellos y estoy dejándome de apreciar a mí. ¡Qué grandiosa lección! Porque además démonos cuenta, seamos empáticos y comprensivos con nosotros. ¿Cuántos siglos nos han enseñado que así son las cosas? El amor romántico es una construcción del siglo XVIII, por lo menos. Y toda la tradición judeocristiana nos ha enseñado lo mismo, que es mejor dar que recibir, que si quieres recibir eres un narciso, un ególatra, y esos son malos, son malas personas. Pero también es malo darte en exceso a los demás. De hecho, nosotros, haciendo un trabajo a profundidad en todo lo que es el estudio de esta fascinante herramienta de desarrollo personal y humano, pues hemos descubierto que las personas que tienden al suicidio son personas que tienen un, un altruismo exagerado, que se dan en extremo a los demás y se olvidan de sí mismos a tal grado que como se sienten que se quedaron sin nada, se exponen a que otra persona les pueda quitar la vida porque se consideran mejores que esa persona, o que ellas mismas decidan quererse morir porque sienten que no son apreciadas. Entonces fíjense al extremo, nos dice aquí Noemí, así como la incondicional de Luis Miguel, exacto. Si tú eres una incondicional, vas a traer a personas que te tiranicen, porque no te estás dando cuenta de las desventajas de ser incondicional. Yo te doy todo a cambio de nada. Pues entonces la persona dice, pues entonces tú te estás poniendo a mi servicio. Entonces yo voy a hacer contigo lo que tú necesitas. Fíjense bien, es trascender el mito de la víctima y el victimario, que tanto daño está haciendo desde nuestras familias, desde la relación de pareja. No es que el otro me tiranice o que el otro me victimice, eso empieza en mí, eso empieza en cada persona. Y lo que me está dando es una lección. Y se los digo porque lo he vivido. Porque yo decía, pero es que ¿por qué me tratan así, no? ¿Por qué me tratan con esa desconsideración si yo lo quiero tanto? Desde mi padre, desde mi madre, con mis hermanos, con mis parejas. Yo decía, bueno, ¿qué pasa? Hasta con mi hija, ¿no? Yo decía, bueno, es que ¿por qué pasa, no? Si yo soy tan comprensiva, si yo apoyo, pues justamente por eso, porque se nos ha enseñado tanto, se nos ha metido tanto en la médula que hay que dar sin esperar recibir nada a cambio, que lo que hacemos es que las otras personas se vuelvan narcisistas, porque nosotros estamos negando nuestro narcisismo. Entonces ahí lo que hacemos, por ponerles dos preguntas rápidas para que las puedan implementar si están en esta situación como Vicky, que te invito a que lo hagas. ¿Cómo hacerlo? No, me detengo un momento allí. Hacerlo por escrito, porque un lápiz o una pluma nos ayudan a poder profundizar en una enseñanza. Si tú sientes que das demasiado, ok, nos dice Noemí esto, leí una frase que decía, antes de ser mutuo el amor es propio. Exacto, pero el punto es, ¿cómo llegar a eso? Tenemos frases maravillosas, pero ¿cómo llegar a vivir esas frases? Eso es lo que yo siento que es lo más hermoso de mi trabajo, de poderlo vivir yo y decirles con evidencia, es que yo he vivido lo mismo que han vivido todas y todos, pero lo he podido transformar y decir que crees que yo también soy valiosa, pero eso no significa que niegue tu valor, sino poder reconocer mi valor y poder reconocer el tuyo y comunicarnos entre iguales. A eso es justamente a lo que vamos. Entonces, ya que estamos en este tema que es poderosísimo y que marca una diferencia fundamental, yo les pediría, exacto, ese es el punto, el cómo, pues este método nos da el cómo, Dani.
Esa es la buena nueva. Por eso cada vez que pueden les digo, compártanlo en sus redes sociales, porque a mí me costó mucho trabajo hacer esa transición, me costó mucho reconocer mi misión de vida y, y pues yo no he sabido como fui maestra, fui empleada, como la mayor parte de mi familia, el hacer ese paso a ser una escuela funcional y productiva ha sido una experiencia durísima, muy difícil para mí, pero que ver los resultados en mí y verlos en mis estudiantes, incluso en mi familia, ver la relación que puedo tener con mi madre, con mi padre, con mi pareja, con exparejas. Hace poco me habló, me hablaron de lejos para decirme, oye, qué importante fuiste en mi vida y qué bonito que yo no quedarme con el resentimiento ni poder decir, pues chancla que yo tiro no la vuelvo a recoger, ¿no? Sino poder, tuvimos una charla extensa en francés, porque tuve un novio de por esos lados, y me decía, tocaste mi corazón, fue muy importante para mí, y quería decírtelo, ¿no? Y sentí que me equivoqué, que no te supe valorar, ¿no? Entonces yo le decía, es que le explicaba esto, ¿no? En esencia. Entonces fue muy bonito porque me decías que yo no puedo hablar con muchas personas como hablaba yo, he hablado contigo, y pues eso ya tiene rato, ¿no? Eso fue en 2007. Y fue para mí bien bonito ver que cuando uno se sana sus heridas, no solamente te abres a la vida y amar, sino que además se transforma en salud, se transforma en vitalidad y para mí en deseos de compartirlo y de transmitirlo con mayor cantidad de personas. Pero vayamos al ejercicio, como ustedes dicen, porque ya estamos en los últimos minutos. Anoten el ejercicio, es muy poderoso. Ya luego puliremos más, o si se animan a dedicarse un ratito, que puede ser desde media hora, una hora o 2 horas, para tratar algún tema, que lo hacemos en línea o vía telefónica, hagan el ejercicio de identificar por lo menos 30 desventajas específicas de darle demasiado apoyo y comprensión a los demás. Lo ideal es que ubiques un evento. Por ejemplo, ahorita que nos dices, Vicky, tienes ahí ya delineado tu evento. En ese evento tú nos dices que has dado demasiado a tus hijos. Entonces, ese sería tu evento. Quiero que busques, poniendo el ejemplo de ella, que muy valiente y muy linda nos abre su corazón estando aquí, que veas todas las desventajas de haberle dado tanto a tus hijos. Si quieres, haz una lista, empiecen por lo que más les enorgullece. No, pues es que yo les di una carrera a mis hijos o me quité el pan de la boca para que ellos comieran mejor, lo que ustedes quieran. Y a partir de ese momento, anoten 60 desventajas específicas de lo que de tu vida, cómo te perjudicó haberles dado tanto, cómo te perjudicó a ti y cómo les perjudicó a ellos. En estas 7 áreas de la vida que yo les digo, la espiritual, la mental, la vocacional, la financiera, la familiar, la social y la física. Eso. Claro, mi amor, cuando gustes. Ahorita les dejo mi número para que me manden mensajito por WhatsApp o por Telegram o me llamen y nos ponemos de acuerdo y ya les digo cómo se puede trabajar, qué pueden trabajar, para que se hagan las dueñas de su vida y vivan todo lo que desean vivir. Anoche le comentaba a una alumna que estaba aquí conmigo, una alumna avanzada, fue una sesión muy bella
pasadas las 12:30 de la noche, y, y le compartía yo a ella, de verdad que yo con este conocimiento he vivido todo lo que yo he querido. Sí, también por Messenger, mi amor, como tú gustes, como cada quien se sienta más a gusto. Entonces, eh, le compartía yo que con todas las herramientas que nos brinda el método, verdaderamente uno puede vivir todo lo que uno quiere. Yo lo he vivido. Algunas metas o algunos sueños. Ah, qué linda, Noemí. Es una linda mujer, como cada una en su estilo, muy bellas. Y que bueno, ahorita nos tocó que estemos puras mujeres, ¿no? Qué hermoso. Les agradezco mucho. Y, y lo bonito es que el consuelo más profundo, más sanador, hablando de este consuelo que dice Noemí muy generosamente, no hay consuelo más poderoso que el que uno encuentra en uno mismo, en lo más profundo. Y esa es justo la invitación. Porque, porque cada persona tiene una mirada distinta de lo que cada quien vive, porque tiene vacíos diferentes, que era lo que yo les explicaba en un inicio. Pero cuando tú encuentras ese consuelo desde ti, puedes incluso entender que a veces quien quieres que te consuele anda tan embroncado, tan perdido, con tantas preocupaciones, que no se puede ni consolar a sí mismo. Yo eso lo he descubierto en muchas ocasiones, que yo decía, ay, pero ¿por qué no me consuelan? Y ya con el conocimiento yo decía, híjole, y yo quería que me consolara esa persona, pues si no encuentra su consuelo en sí mismo o en sí misma por lo que está viviendo. Entonces de verdad es grandioso poder empezar a trabajar desde uno y ver cómo se da esa transformación. Es, es una experiencia que si están aquí conmigo, que si me han seguido, yo les pido que se den por lo menos 30 minutos para poder profundizar. Yo les dije ahorita, solamente les estoy hablando de una pregunta de sabiduría que hay que responder de manera exhaustiva. A veces no sabemos cómo, a veces nos cuesta trabajo, y que nos cueste trabajo no significa que no existan desventajas o que no existan suficientes desventajas. De lo que es indicador es de que nosotros no estamos entrenados para ver el equilibrio, y si no vemos el equilibrio, eso es lo que nos provoca el dolor y la pena, y lo que nos hace quedarnos eh, atrapados en ese dolor. Y esa es la buena nueva, eso es lo que nosotros como facilitadores, como especialistas, de haberlo practicado mucho tiempo, yo lo he practicado desde 2008, desde el 26 de agosto de 2008 que empecé a trabajar con el método, se volvió mi filosofía de vida. Pero yo he tenido un recorrido desde los 8 años de hacer un trabajo en mi interior, por eso yo les digo, pues que tengo más de 30 años trabajando en mi ser. Y todo eso lo pongo a su disposición, y a veces eso es justamente lo que se requiere y lo que hacemos en un trabajo de uno a uno, porque uno luego no ve, y entonces uno piensa que si no encuentra, por ejemplo en este ejercicio que les dejé, que es una pregunta, y me puede decir, es que no hay desventajas de darle todo a mis hijos, o de haberle dado todo a mi marido, o no hay suficientes. Tiene uno que encontrar el perfecto equilibrio para que se haga la luz y te puedas sanar. Y eso solamente se hace gracias a alguien que tiene la experiencia, que ha hecho ese trabajo consigo mismo y que hace ese trabajo con otras personas. Y es uno de mis más grandes tesoros poderlo haber hecho no solo conmigo, sino incluso con mi padre, que ya no está en esta dimensión, hacerlo con mi madre, trabajarlo con mis hermanos, ayudar a quienes fueron mis parejas, y ayudar a mi pareja actual, obviamente hasta donde cada quien permite, ¿no? Porque no es de a fuerza, es cuando uno decide, y cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene sus momentos. Pero de verdad las invito, los invito a los que lo vayan a ver en retransmisión, y a los que ustedes decidan compartirlos,
compartirles este poderoso conocimiento, a que se den la oportunidad de amarse para entonces ver cómo puedes amar hacia afuera, o transformar ese desamor que ves afuera para poder identificar tu propio desamor y entender por qué, en dónde está el origen, en dónde está tu juicio, para disolver tus juicios y descubrir el ser grandioso que eres. Y descubrir eso, no tengo palabras. Ojalá mi sentir franco, que yo sé que puede tocar sus corazones, las pueda y los pueda tocar y transmitir lo que en palabras es indescriptible. Y que yo por eso dejé un trabajo cómodo en una institución, un salario seguro, y yo dije, pues no sé cómo le voy a hacer, pero esto es mi misión de vida. Y ha valido muchísimo. He ayudado a muchas personas, a muchas parejas, a muchas familias, y tengo deseos de poder contribuir a decirles lo que pueden hacer en sus vidas, incluso estando separados, divorciados o incluso viudos, poder encontrar esa liberación, esa sanación, el sentir ese amor en el corazón, y ya sea que se queden juntos o que estén separados, poder abrir su corazón a lo que desean. Es algo que yo estoy cierta que todos nos merecemos, y que quienes trabajamos con esto, como me decía mi alumna anoche, todos nos merecemos vivir así, y tiene toda la razón. Yo las invito a que lo prueben, que lo conozcan, que vayan a mi canal de Plenitud Infinita, vean los videos. Hay algunos, pues, el canal está desde 2013 y poco a poco he ido haciendo mis videos. Los en vivos los subo, ahorita termino y los subo a mi canal de Plenitud Infinita. Pero si sientes el llamado, pues atrévete. Ahorita me decía un señor que quería que lo apoyara. Yo le dije, pues tú dime cómo es tu presupuesto. Ahorita todavía este mes va a aplicar el 30% de descuento. Entonces hay personas que me dicen, es que no tengo más presupuesto más que para media hora. Ok, podemos trabajar un poquito, pero pues algo les ayuda. Lo ideal es trabajar 2 horas por semana. Tengo costos, pues les digo, de 30% menos todavía. Entonces pues aprovechen la oportunidad y, y dense el regalo de vivir la vida que desean con los cómo. Yo he hecho muchas cosas y hay muchas cosas más que deseo hacer, pero fíjense qué bello, les puedo decir con gratitud que uno de mis grandes gozos es que las personas vivan lo que yo me he dado cuenta que puedo vivir. Y yo pues era una persona que se sentía muy menospreciada, muy poco valiosa, me comparaba mucho con las demás personas, no veía mi propia luz, pensaba que las personas eran mejores que yo, muy acomplejada, muy lastimada, con diagnóstico de depresión endógena, mis papás divorciados, eh, diferentes problemas familiares, y yo no me hallaba. Yo decía, es que no puedo vivir, me sentía como de tercera, de cuarta, quinta categoría, y descubrir que soy luz, que soy amor, y que así como yo soy es cada persona, y no por y que al ver mi luz no necesariamente me quedo enganchada en competir con otros, porque me doy cuenta que cada quien tiene su luz y que cada quien ilumina diferentes partes, y que podemos hacer un equipo grandioso para compartir esa luz. Es algo inspirador, bellísimo. Entonces pues les agradezco mucho que estén aquí conmigo. Nos vemos el próximo jueves. Vean los videos, comenten en las publicaciones o déjenme mensaje si quieren agendar sesión.
todas las preguntas que quieran hacer son bienvenidas. Y pues muchas gracias. Cada vez disfruto más hacer estos en vivos con ustedes. Me encantan sus preguntas, sus comentarios y temas que ustedes quieran que trabajemos. A veces me los mandan por mensaje privado, como ustedes gusten. A mí me gustaría hablar el siguiente jueves, si ustedes lo desean. Pueden ser dos temas. Uno podría ser, eh, dependiendo de lo que sea del interés general, el amor a uno mismo, cómo cultivar el amor a uno mismo, que es un tema fundamental, o bien cómo sanar ante una ruptura amorosa, que pues son temas que son importantes trabajar en este mes, aunque pues es una de mis áreas de especialidad, por lo que les decía que nací el 13 de febrero, fui el regalo de mis papás. Entonces pues les invito a que compartan conmigo este gozo de vivir la vida que desean, porque si la pueden vivir, no porque no hayan vivido detalles, piensen que no lo pueden vivir. Nos despedimos con este comentario de Dani, o si alguien quiere comentar algo más, con todo gusto nos dice: eres una hermosa, de verdad, ay qué linda, qué bendición que te encontré, justo lo que necesito trabajar. Claro que sí, mi amor, claro que sí. Por algo nos conocimos, cuando nos conocimos, y ahorita nos volvemos a sincronizar. Claro que sí, corazón, será un honor poderte acompañar en el viaje de descubrir eh, el ser grandioso que eres, como cada una, como cada uno, y, y apoyarlas, apoyarte a vivir lo que tú deseas vivir. Claro que sí, será un honor y un gusto, como en cada caso. Pues si no tienen otra pregunta, nos vemos el próximo jueves y les mando un abrazo con cariño, un abrazo de corazón, de mi corazón al suyo, y de todas maneras pues estoy atenta. Un besito.